One of the things I find most striking is the presence of Antarctica on ancient maps, because we didn't discover it until 1820, and yet it's on maps drawn in the 1500s with great detail. La Antártida es uno de los lugares más extraños del planeta Tierra, y desde la fundación del mundo ha sido un misterio para todos nosotros. Now what the is it doing on a map drawn in the 1500s, which we know was based on older source maps when nobody knew it existed in the 1500s? To me, the obvious answer is we are dealing with the fingerprints of a lost civilization. Para empezar, el continente está escasamente habitado, con menos de 10.000 personas viviendo ahí, y ello a pesar de que la Antártida tiene una masa terrestre de 13,66 millones kilómetros cuadrados. Como uno de los lugares más deshabitados del mundo, la Antártida ha sido objeto de importantes exploraciones. Muchas personas han hecho todo lo posible por descubrir algunos de sus mayores secretos. Joe Rogan, posiblemente el podcaster más popular del mundo, ha sido una de esas personas. A lo largo de los años, su podcast ha acogido a varios científicos y exploradores que han hablado sobre algunos de los secretos de esta región que quizá no conozcas. Acompáñanos en este video con Joe Rogan para algunos de los hechos más importantes y extraños de la Antártida. También buscaremos en fuentes externas datos adicionales sobre esta misteriosa masa de tierra, abriendo los ojos a una de las partes más extrañas de todo nuestro planeta Tierra. Operación High Jump y el 411 desaparecido. Joe Rogan lleva más de una década con su podcast, y ese tiempo él y sus invitados han dado con un montón de teorías y argumentos descabelladas. Por eso es bastante raro que alguna vez veas a Joe en estado de shock. Sin embargo, en el 2022 recibió una revelación bastante chocante que le dejó completamente atónito. En un episodio de su podcast Joe Rogan Experience en agosto del 2022, Joe contó con Sam Tripoli, otro podcaster y cómico. Sam explicó los sucesos de la Operación High Jump, un ejercicio militar que tuvo lugar en la Antártida en el siglo XX y en el que participaron el presidente Harry Truman, nazis e incluso los mismos extraterrestres. Para ser justos, la Operación High Jump existió, titulada oficialmente Programa de Desarrollos Antárticos de la Marina de los Estados Unidos. El ejercicio se desarrolló entre el 46 y el 47 y fue dirigido por el contraalmirante Richard D. Byrd, con el contraalmirante Etta Eric Larson a la cabeza. La operación constaba de 13 buques de guerra, unos 4.700 militares y varios vehículos y máquinas aéreas. Los registros oficiales muestran que la operación High Jump tenía un objetivo simple: entrenar a personal militar en condiciones de frío extremo y determinar la viabilidad de establecer bases militares directamente en la Antártida. El presidente Harry Truman y el gobierno estadounidense habían sentido curiosidad por la Antártida y por el hecho de que la zona estaba en gran parte sin ser explorada, y pretendían establecer prácticamente la soberanía estadounidense en la región. Sin embargo, Sam explica a Joe que según los diarios escritos por el almirante Byrd, el comandante de la Marina había establecido contacto con objetos voladores no identificados nazis, ovnis. Sam explicó que en esencia los nazis habían hecho un trato con los alienígenas para utilizar su tecnología superior en la Segunda Guerra Mundial, aunque no estoy muy seguro de por qué esto nunca se utilizó en la guerra real ni de qué seguían haciendo los alienígenas en la Antártida tras la resolución de este conflicto. En cualquier caso, según Sam, los altos mandos de la Operación High Jump volvieron al presidente y le explicaron que tenían que traer a los alienígenas a bordo y hacer un trato con ellos. El presidente accedió, hizo un trato con los alienígenas y les permitió realizar experimentos con personas. Y no te vas a creer dónde se realizaban estos experimentos. Vaya, ¿quién iba a pensar que nuestros parques y bosques nacionales eran tan espeluznantes? Si crees que este es el final del cuento, te espera otra gran cosa. La historia del pacto de Estados Unidos con los alienígenas nazis acabó desembocando en lo de 411 desaparecidos. Una serie de casos sin resolver en torno a personas que han desaparecido en parques nacionales a lo largo de todo el país. La historia de los 411 desaparecidos es bastante interesante. Documenta a personas que han desaparecido repentinamente en estas tierras nacionales, muchas de las cuales parecen tener varias cosas en común. Pero dejaremos que Sam sea el mismo que te explique esto. Para ser justos, parte de lo que Sam dice aquí parece una gran teoría de la conspiración. Tampoco es necesariamente un buen augurio que diga que la Operación High Jump fue sancionada por el presidente Dwight Eisenhower, cuando en realidad lo fue por el presidente Truman. No obstante, plantea la cuestión de lo que está ocurriendo realmente en la Antártida y los tipos de ejercicios militares que podrían haber tenido lugar ahí. Si sudas, mueres.
Una de las principales razones por las que la Antártida está tan poco poblada es, como era de esperar, el hecho de que haga tanto frío. Por supuesto, no es ningún secreto que la Antártida es tan fría. Sin embargo, creo que muchos de nosotros tendemos a subestimar convenientemente lo gélido que puede llegar a ser este impresionante lugar. Como muchos lugares apartados y pintorescos, la Antártida ha atraído a muchos aventureros a lo largo de los años, ya sea para excavar, correr, esquiar o hacer senderismo. Los aventureros tienen que atenerse a un estricto código de vestimenta si esperan sobrevivir. Incluso en eso es importante también hacer ajustes en el código de vestimenta una y otra vez si esperas sobrevivir al implacable clima. Para que te des una idea, Joe Rogan entrevistó una vez a Colin O'Brady, uno de los aventureros y atletas de resistencia más populares de todo el mundo. Colin se hizo famoso tras completar la primera travesía en solitario, sin apoyo y con tracción humana, de la masa terrestre de la Antártida. Esto fue en el 2018, y en un episodio de Joe Rogan Experience habló de toda la experiencia y de lo mucho que tuvo que esforzarse para adaptarse a las condiciones meteorológicas de la Antártida. Podrías pensar que Colin exageraba aquí, pero en realidad no era así. Según el sitio web oficial de turismo de la Antártida, puedes ver una severa advertencia contra el sudor, especialmente en la temporada de invierno. Esto se debe a que el sudor llena tu ropa de humedad. Esto a su vez congelará las capas exteriores de tu ropa y prácticamente se derretirá, provocando consecuencias potencialmente dañinas para ti cuando empieces a calentarte de nuevo. Para alguien como Colin, que tuvo que levantar mucho peso y moverse mucho, esto puede ser especialmente difícil. Me gusta considerarme como alguien a quien le gusta pasar un poco de frío de vez en cuando, pero nada de esto parece divertido, en mi opinión. Quiero decir, ¿cómo puedes sobrevivir en un entorno en el que apenas puedes sudar sin poner en peligro tu vida? Si es que piensas visitar la Antártida, espero que tengas tus poros sudoríparos bajo control. El Tratado Antártico. Llegados a este punto, prácticamente hemos establecido el hecho de que no necesariamente puedes aventurarte en la Antártida para visitar la enorme losa de hielo y nieve. Es decir, con el frío y la amenaza de congelación, el continente no es necesariamente un lugar al que quieras aventurarte así sin más. Sin embargo, aunque quisieras visitar la Antártida, hay un límite, y esto se debe a algo llamado Sistema del Tratado Antártico. Entonces, ¿recuerdas la operación High Jump? Como he dicho antes, todo el objetivo de ese ejército militar era considerar si Estados Unidos podía establecer una base militar en la Antártida, y así con el tiempo ampliar su dominio para cubrir todo el continente. Sin embargo, el objetivo fracasó prácticamente, y para 1959 se firmó un tratado entre 12 países: Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Sudáfrica, Reino Unido, Estados Unidos y la URSS. El Tratado Antártico establece esencialmente que el continente no pertenece a un solo país. Además, todos los países se comprometen a respetar prácticamente los derechos de los demás sobre el continente y a utilizarlo únicamente para investigación y un poco de turismo. Todo el sentido del tratado es garantizar la protección del medio ambiente y que ninguna actividad creada por el hombre, incluidas y especialmente la industrialización y la guerra, pueda amenazar la biodiversidad de este continente helado. Así pues, el Tratado Antártico solo garantiza que toda actividad humana en la Antártida se planifique y gestione adecuadamente. Desde el turismo y la exploración hasta la investigación científica, todo debe hacerse de acuerdo con las normas y reglamentos del tratado, aunque no impide la presencia de turistas o personal militar en la Antártida. Cualquiera que desee estar presente en este continente necesitará un permiso de una parte de este tratado. Los lagos subterráneos de la Antártida. La exploración de la Antártida, así como del Océano Antártico, ha sido bastante amplia en las últimas décadas, y en la década de 1970 los científicos descubrieron un gran avance que demostró hasta qué punto esta región ha estado sin explotar desde el principio de los tiempos. Descubrieron que en las aguas antárticas existía y prosperaba un ecosistema totalmente distinto. Hasta la fecha se calcula que se han encontrado unos 400 lagos bajo la superficie del suelo antártico. Estos lagos se encuentran bajo unos 3 kilómetros de hielo y los científicos creen que se formaron durante la separación de la Antártida de Gondwana, un supercontinente que se rompió durante el Jurásico. Gracias a la presión submarina, los lagos han conseguido seguir fluyendo todos estos años, en lugar de congelarse y convertirse en bloques de hielo inmóviles. El lago Vostok, descubierto en la década de 1990, sigue siendo el mayor lago subglacial descubierto en toda esta región. Situado a 2,5 kilómetros bajo el hielo, el lago tenía una temperatura de menos 3 grados centígrados. A pesar de haber estado cubierto de hielo durante 20 millones de años, se ha descubierto que lagos como este albergan ecosistemas de microorganismos.
Aunque estas especies no han estado expuestas a la luz en millones de años, siguen existiendo y prosperando gracias a gases como el metano y el amonio, que pueden utilizarse para crear energía, un proceso que resulta ser verdaderamente impresionante. Las pirámides más antiguas del mundo. Siempre que oyes hablar de pirámides, lo más probable es que tu mente corra a la referencia de Egipto. Todos hemos pensado eso. Las pirámides de Giza son las más populares del mundo y muestran por sí solas un enorme ingenio y también creatividad. Sin embargo, ¿y si te dijera que las pirámides egipcias no son las más antiguas del mundo? No, ese título pertenece a las pirámides que se han descubierto en la Antártida. En 2016, unos satélites que sobrevolaban la región antártica descubrieron algo bastante extraño, una extraña formación que parecía asomarse por encima del hielo. Al parecer, el hielo se había derretido y esta formación estaba asomando las narices. Aunque la región era de difícil acceso, los científicos creían que se trataba de la cima de una pirámide construida por el hombre hace cientos de miles de años, como mínimo en la historia de la humanidad. El hecho de que haya pirámides artificiales en la Antártida tiende a dar cierta credibilidad a la creencia de que los humanos se asentaron en esta zona antes de que supiéramos nada. Algunos científicos creen incluso que estas pirámides demuestran que hubo toda una civilización humana que vivió en esta región específica. Sin embargo, por ahora es imposible reunir muchas pruebas, ya que esta zona es bastante inaccesible. Aún así, ¿qué posibilidades hay de que un lugar tan frío e inhabitable como la Antártida pudiera haber albergado una civilización humana? Pues bien, en el 2017, un equipo de geólogos del Instituto Alfred Wegener de la Investigación Polar y Marina de Alemania fue a la Antártida y recogió muestras de núcleos de las profundidades de su suelo marino helado. Su objetivo era analizar cómo podría haber sido el clima del continente en sus primeros tiempos, y lo que encontraron fue verdaderamente impresionante y apantallador. Esencialmente, el equipo geológico plantea la hipótesis de que aunque el clima actual de la Antártida podría no albergar mucha vida, no fue necesariamente el clima que tuvo siempre. La Antártida sobrevive al impacto de meteoritos. Los meteoritos son uno de los mayores presagios de extinción del universo conocido. Cuando un meteorito golpea un planeta o una superficie es prácticamente una receta para la catástrofe. Piensa en los dinosaurios, en el caso del planeta Tierra. Aquellos animales probablemente vivían a sus anchas en su utopía prehistórica. Y ¡boom! Cayó un meteorito y el planeta tuvo que empezar de nuevo, literalmente. Sin embargo, parece que hubo un impacto de meteorito aún mayor en la Antártida, que podría ser anterior al de los dinosaurios, y que según fuentes como el propio Joe Rogan, podría haber sido mucho, pero mucho peor. Recientemente, Joe contó en su podcast, junto al youtuber e investigador independiente Jimmy Corsetti, así como con el creador de contenidos y autor Ben Van Kerwijk, y dialogaron los tres hombres hablando extensamente sobre los antiguos humanos, así como sobre su capacidad para sobrevivir a sucesos de nivel de extinción. Como parte de su monólogo, Joe sacó un interesante informe, y en este mismo video vamos a echarle un buen vistazo. A crater 1.5 kilometers beneath the Antarctica ice crust, 482 kilometers in diameter. 482 kilometers in diameter. Holy shit. El informe es realmente interesante, y aunque el episodio del podcast no profundiza necesariamente en él, creo que merece la pena comprender realmente qué era este meteorito y cuál era su enorme tamaño. Según los informes, este cráter de meteorito se descubrió en el 2006 en una misión conjunta organizada por la NASA y el Centro Aeroespacial Alemán. El objetivo de la misión era intentar medir las irregularidades del campo gravitatorio de la Tierra, lo que mostraría la distribución de la masa en el planeta, así como los cambios de la métrica a lo largo del tiempo. Los científicos creen que el meteorito que debió causar un cráter tan enorme habría provocado sin duda alguna un acontecimiento de nivel de extinción global. Se cree que la colisión hizo que se levantaran en el aire enormes cantidades de polvo, haciendo que todo el planeta se volviera increíblemente hostil hacia toda forma de vida. Meses de oscuridad y lluvia ácida cáustica habrían hecho inhabitable el planeta, y solo unos pocos crustáceos primordiales habrían sobrevivido a la lluvia radioactiva. Estos crustáceos habrían llegado a ser los antepasados de los dinosaurios, que acabaron convirtiéndose en la especie dominante del planeta durante los 200 millones de años siguientes, antes de que llegara otro gran meteorito y los eliminara de la faz de la Tierra también. El sector prohibido de la Antártida. Antes en el video hablé de que la Antártida parece un lugar muy apartado. A menos que tengas un objetivo claramente definido, acceder al continente puede ser algo bastante complicado. Pero la cuestión es la siguiente. Aunque consiguieras acceder a la Antártida, no podrías explorarla en su totalidad.
Los turistas, excursionistas y demás solo tienen acceso a una parte de la masa de tierra donde podrían realizar sus actividades y disfrutar de ella. Varios sectores del continente están cerrados, solo disponibles para investigadores y personal militar. Piense en esta región como el Área 51 de la Antártida. Nadie sabe necesariamente lo que ocurre ahí y muchos creen que podría ser fácilmente un lugar secreto donde se llevan a cabo experimentos y otro tipo de operaciones. De acuerdo con algunas fuentes, algunas personas que han intentado echar un vistazo furtivo a esta zona aislada han sido apresadas e inmediatamente conducidas al interior por los guardias. Nadie ha podido decir qué ocurre después de eso, y se cree que a estas personas no se les volvió a ver ni se ha sabido nada de ellas. La línea oficial es que esta zona está cerrada porque los gobiernos intentan proteger la biodiversidad y las posibles especies en peligro que vivan ahí. Sin embargo, no me sorprendería tanto descubrir que hay algo más sospechoso en esta región, porque no sé lo que tú pienses, pero en lo personal todo me parece un poco raro. El factor del tercer hombre. Si no eres un explorador o un temerario, es posible que nunca hayas presenciado el fenómeno del tercer hombre. Sin embargo, para muchos de los que han explorado, especialmente zonas como la Antártida, este fenómeno parece ser tan real como la mismísima luz del día. El factor del tercer hombre es un término utilizado para describir el impulso abrumador o la presencia de alguien a tu alrededor. En la mayoría de los casos, este impulso aparece cuando te encuentras en una situación de mucha angustia. Puedes sentir el espectro de alguien que camina contigo o te está guiando, aunque en realidad no está ahí. Debido a los inusuales periodos de luz y oscuridad de la Antártida, montones de personas que han visitado el continente han declarado haber sentido este impulso. Otros incluso afirman haber sentido alucinaciones y visto sombras proyectadas por la nada mientras atravesaban las llanuras infinitas de la región. Una experiencia notable se produjo a principios del siglo XX. Sir Ernest Shackleton, famoso explorador británico, dirigió una expedición a la Antártida. La expedición pretendía intentar la primera travesía terrestre del continente antártico y se prolongó desde agosto de 1914 hasta enero de 1917. Según el relato de Shackleton, él y sus dos compañeros intentaban llegar en barco a la isla Georgia del sur. Finalmente decidieron detenerse y buscar algo de comida y de refugio. Pero mientras caminaban, los compañeros sintieron de repente la presencia de otra persona que estaba caminando junto a ellos. El grupo caminó durante 36 horas por las montañas y glaciares, todo el tiempo creyendo que en realidad eran 4 personas. Desde entonces, montones de otras personas se han sentido perdidas o varadas mientras exploran la Antártida y han informado del mismo fenómeno. Quizá tenga algo que ver con la desesperación de las situaciones, o quizá simplemente esté relacionado con el entorno que rodea a la propia Antártida. Las cataratas de sangre. En los últimos años se han descubierto muchas cosas espeluznantes en la Antártida, y en lo que a rareza se refiere, esta ocupa definitivamente un lugar destacado en esta lista. Situadas en los valles secos McMurdo del continente se encuentran las cataratas de sangre, un tramo de agua que, como era de esperar, debe su nombre a su singular color rojizo. Las cataratas se extienden sobre un telón de fondo de nieve blanca y glaciares, lo que les confiere un aspecto bastante fascinante. Las cataratas de sangre tienen 5 pisos de altura y se vierten desde un glaciar a un lago. La cascada también corre continuamente con agua roja que brota del glaciar como una herida abierta. Las cataratas de sangre fueron descubiertas en 1911 por Thomas Griffith Taylor, un geólogo que había dirigido varias expediciones a la Antártida. El glaciar del que sale la cascada recibió finalmente el nombre de Taylor en honor a él y a su descubrimiento. Durante mucho tiempo, los científicos no tenían claro por qué estas cascadas tenían su color único. Cuando la descubrió inicialmente, Taylor creía que el agua había adquirido su color rojo debido a las algas que le decoloraban. Sin embargo, los científicos descubrieron más tarde que Blood Falls fue en su día un lago muy salado que había quedado aislado de la atmósfera debido a la formación de hielo. Debido a este corte, el agua se ha visto aumentar su contenido en sal, lo que también ha impedido que se congele incluso en las condiciones climáticas más duras del año. Además, el agua tiene contenido muy alto de hierro, que es lo que le da su color, y el agua tampoco tiene acceso a oxígeno ni a luz solar, por lo que tiene un tono incluso aún más oscuro. Es fascinante. Avistamiento de ovnis. ¿Recuerdas cuando Sam Tripoli le dijo a Joe Rogan que el comandante de la operación High Jump podría haber entrado en contacto con vida extraterrestre durante una expedición en la Antártida? Seguro que pensaste que era un teórico de la conspiración chiflado que no sabía nada. Bueno, ¿y si te dijera que mucha gente ha hecho realmente avistamientos de ovnis en esta región? En octubre de 2020, alguien estaba escaneando imágenes por satélite de la Antártida cuando se topó con un descubrimiento interesante. Inmediatamente lo compartieron con el autor Brad Olsen, y este se quedó bastante sorprendido al encontrar lo mismo.
Un objeto de aspecto metálico semicubierto de hielo parecía asomarse por la superficie terrestre, y se parecía sospechosamente a una nave espacial alienígena. Olsen cree que una nave extraterrestre debió de quedar ahí hace miles de años, solo para ser tapada por las inmensas capas de hielo de esta región en específico. Sin embargo, ¿por qué una civilización extraterrestre que visitara la Tierra elegiría la Antártida de entre todos los lugares para asentarse? Bueno, según algunos expertos, el hecho de que la Antártida se haya convertido en un lugar tan frío e inhabitable para los humanos no significa que necesariamente otras formas de vida no pudieran prosperar aquí. Es posible que una raza alienígena que quisiera visitar nuestro planeta se sintiera más cómoda en un lugar como lo es la Antártida que en cualquier otro lugar del globo. Oye, quizá la próxima vez que los alienígenas vengan a jugar a la Tierra, podamos montar un Airbnb en la Antártida o algo así para que se relajen y se refresquen antes de subir de nuevo a su platillo volador y volver a casa. Solo una cosa, extraterrestres, por favor no se vayan a llevar a nadie, ¿vale? Hielo cantante. Decirte que hay hielo en la Antártida es un poco como decirte que el sol está caliente. Es bastante obvio, pero hay algo muy interesante en el hielo de esta región. Parte de él emite un sonido. Cuando unos investigadores se dispusieron a explorar los cambios en el hielo de la Antártida, se llevaron una grata sorpresa al encontrarse con un glaciar que emite sonidos melódicos. La plataforma de hielo de Ross, como fue bautizada, parece tener la manía de emitir sonidos y hacer música. La plataforma es la mayor de su clase en la Antártida, con un tamaño que rivaliza con el de toda Francia. Cuando los vientos soplan a través de sus dunas y chocan contra su superficie, esta colisión crea vibraciones que producen tonos sísmicos continuos. Esto significa que la plataforma prácticamente canta en todo momento. Sin embargo, los sonidos no son audibles para el oído humano. Los científicos tuvieron que utilizar sensores sísmicos para poder escucharlos. Escucha. Otro hecho interesante es que los sonidos parecen cambiar también cuando cambia el tiempo. Así pues, los científicos utilizan ahora los sonidos, así como los cambios en los sonidos, para medir la estabilidad de la plataforma de hielo y su vulnerabilidad a las condiciones climáticas. Me parece que podríamos enviar ese archivo a un compositor o a un productor y podrían crear el ritmo de fuego con él. Hey, Dr. Dre, ¿por qué no nos buscas? Es bastante fascinante pensar que hay una extensión de tierra en nuestro planeta que aún no se ha explorado del todo. La Antártida es la región más fría de toda la Tierra, con aproximadamente el 90% del hielo mundial. Y como el continente está increíblemente aislado, es bastante obvio que apenas estamos arañando la superficie en lo que se refiere a las cosas que se pueden encontrar en este lugar. ¿Qué opinas de estos descubrimientos? ¿Realmente aterrizaron extraterrestres en este continente? ¿Se llevaron a cabo aquí experimentos del gobierno? Dinos lo que piensas en la sección de comentarios aquí abajo.